10 de diciembre de 1923 nace en Madrid Jorge Semprún. Este año celebramos el centenario del nacimiento de este intelectual importante del siglo XX. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Manuela y en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros una charla que acabo de grabar con Aurora Cuadrado Fernández. Aurora es licenciada en Filología Francesa y en Traducción e Interpretación y es doctorada en Literatura Comparada con la tesis Memoria y Escritura en Jorge Semprún. Así que realmente es la invitada ideal para hablar de este autor que ella conoce tan bien y que la tiene enamorada, como ella misma nos va a contar en el vídeo. Para mí ha sido realmente un gusto hablar con ella, no solo porque conoce perfectamente a este autor, sino porque tiene una pasión realmente muy contagiosa. Como veréis, hemos hablado de muchos temas y obviamente de los temas fundamentales en la vida y en la obra de Jorge Semprún. Su compromiso político, su vocación muy precoz para la escritura, su pasión por la lectura, por la literatura en general y por la cultura. Hemos hablado, por supuesto, del tema de la memoria y del papel, del rol de la escritura en la vida de Semprún. Como siempre, por supuesto, os invito a darle un like a este vídeo y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Hola Aurora, bienvenida. Hola Manuela. Muchísimas gracias, Aurora, de verdad por haber aceptado mi invitación. Estoy realmente encantada de hablar contigo hoy de Jorge Semprún, que es un autor importante, un intelectual importante del siglo XX, que tú conoces muy bien, y celebramos justamente este año el centenario del nacimiento de este autor. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte algo sobre la vida de Jorge Semprún y especialmente sobre esos momentos, esas experiencias que han sido importantes en su formación y en su vida de intelectual. Es una pregunta muy amplia porque Jorge Semprún era hijo de intelectuales, de un intelectual, bueno, su padre era amigo de Lorca, era un hombre de letras, era profesor de letras, llevaba a sus hijos todos los domingos al Prado a hacer visitas, o sea, eran la élite española, el padre era yerno de Antonio Maura, y eso significa que, pues, que tenían un acceso a la cultura privilegiado. Entonces, a Jorge Semprún le conforma como literato, como hombre de letras, toda su vida. Su padre mismo hacía poesía, bueno, pues viene pues eso, de una élite intelectual española republicana, y desde siempre, su pasión más vital, yo creo que la más vital ha sido, su pulsión incluso, ha sido leer. Leía todo, absolutamente todo, leía en todos los sitios donde estuvo, leyó en el campo de concentración, que lo veremos luego, leyó todo lo que estaba allí, absolutamente todo lo que estaba en la biblioteca de lo que era el campo de concentración, pero que había sido otro tipo de edificio. Y para él la literatura era, pues, una parte muy intrínseca de su yo vivo, emocional, humano. La literatura constituía una de las partes fundamentales de su existencia. Formaba parte incluso de su intelectualidad, pero también de su espiritualidad. Él era un hombre de letras en el sentido más primigenio de la palabra. Era un hombre de lectura, y por eso se convirtió en un hombre de escritura. Ujú. Oye, para los que no conozcan bien la biografía de Jorge Semprún, ¿quieres decirnos un poco por qué has mencionado los campos, etcétera? Entonces, hay temas Sí. muy importantes en su vida que son el compromiso político, el exilio y el hecho de que efectivamente pasó una temporada en los campos, ¿no? En la época nazi. ¿Quieres explicarnos un poco por qué y qué pasó?
Bueno, pues yo creo que es bastante comprensible. Su familia, la familia de su padre, su madre había muerto cuando él tenía poquitos años, creo recordar que 8, y Susana Maura, hija de Antonio Maura, y su padre estaba con todos los hijos, que eran bastantes, pasaban por Lekeitio para ir a perdón, pasaban por Vitoria para ir a Lekeitio el día 18 de julio del 36. En ese momento, pues ya no van de vacaciones a Lekeitio y lo que hacen es salir fuera, salen a Francia. Porque, bueno, el golpe de Estado, pues claro, asusta mucho y eso. Desde ese momento empieza el periplo de exiliado. Mm. Su padre la República lo manda, bueno, primero estuvieron en los Pirineos, acogidos por familias, es cuando conoce él a Jean-Marie Soutou, que es con quien se va a casar su hermana Susana, y que para él es una especie de hermano de elección, puesto que va a ser una persona que le va a ayudar antes de casarse, antes de ser su cuñado, eras un profundo amigo. Entonces, esta gente son muy importantes para él antes pues de su llegada incluso a París, porque vive un tiempo en París, pero va a ser su hermano y va a ser quien le acompañe, como digo, antes del internamiento en los campos nazis, como después para la recuperación. Vivía en Ascona y se fue allí con su hermana y su cuñado. Él porque pues no estaba demasiado bien. Entonces, bueno, el padre se le manda como delegado cultural al consulado o la embajada de La Haya y de la República, por supuesto, española, y allí están un tiempo y luego, pues, los hijos son como ubicados en sitios que se les acoge por ser republicanos españoles y había una red que acogía a esa gente y a esos niños. Hubo incluso una orquestación a nivel internacional. Muchos de los intelectuales reconocidos ya y que eran gente pues, muy importante, conspicua en la República, fueron enviados a México principalmente. No fue el caso de esta familia. Esta familia al padre se le dio un cargo. Ujú. Eh, y Jorge llega a París a estudiar al liceo Henri IV, que era un liceo de los más preeminentes, era un sitio, bueno, fue muy amado de sus profesores, de su profesor de filosofía, absolutamente amado, hasta el punto de parecer alucinante que un chaval que venía del extranjero pudiera escribir como él escribía, pero claro, tenía pues una formación y una formación literaria y de lectura, en ese sentido literaria, que le avalaba para poder... Bueno, total, que cuando sucede la ocupación por parte de los alemanes, pues Jorge se va a la resistencia, porque era pues un ciudadano de libertad convencido. Él pensaba que vamos, lo que estaba haciendo el nazismo en Europa era un fascismo como el fascismo de España previo y que había ganado además la guerra. Entonces, pues él pensó que su deber, o sea, no veía otra manera de comportarse que no fuera ir a luchar por las libertades en Europa. Y entonces se fue al Maqui. eh, Tiempo después fue apresado, lo cogió la Gestapo, lo llevó, estuvo unos 6 meses en una cárcel y luego emprende el viaje sin saber a dónde iba, por supuesto, hacia Buchenwald, donde estuvo en el campo de concentración año y medio. No se solía sobrevivir año y medio en un campo de trabajo porque en 6 meses el aparato nazi te mataba de hambre y de esfuerzo. No fue el caso de Jorge porque Jorge sabía alemán, porque en casa habían tenido una institutriz alemana con la que al enviudar su padre se había casado,
que era, perdón, era suiza, pero suiza alemana. Ujú. De manera que los niños sabían todos los hermanos sabían hablar alemán, pues de una forma bastante corriente. Entonces, eso fue su puerta en el campo de concentración, porque de repente era un campo que ya estaba dominado por los comunistas y se hizo muy necesaria su colaboración como contacto a través de la lengua alemana con quienes estaban por encima, que ya no eran visibles en el campo, porque el campo ya estaba por dentro dirigido por el aparato comunista. Sí. Vale. Pues mira, ahora me gustaría hablar un poquito de su obra, ¿no? Hemos dicho que tuvo una vocación literaria, digamos, muy precoz, ¿no? Muy, desde muy pequeño, desde adolescente, creo, empezó a escribir y a leer, como tú bien decías, desde siempre, ¿no? ¿Quieres hablarnos, darnos un poco sí, un panorama general de su obra y de los temas principales que sus libros abordan? Bueno, tengo que empezar por decir que yo no he leído toda la obra de Jorge Semprún, mea culpa, o no, me he basado en 6 libros. O sea, soy doctora en Jorge Semprún, digamos, e hice mi tesis que se titula Memoria y Escritura en Jorge Semprún. Entonces yo trato de los temas de la memoria, pero bueno, he tenido para hacer la tesis tuve que estudiar mucho, tuve que profundizar en muchas cosas, aunque ciertas cosas solo las sé porque las he leído o se las he oído. Hay otras que ya son de mi campo y que puedo hablar de ellas con más conocimiento. Entonces, Jorge Semprún tiene, digamos, por lo menos 2 vidas. Una vida de militante político y una vida de persona implicada en la sociedad. Sé que no está muy lejos, pero hay que matizar porque él desde siempre, o por lo menos desde que se fue a la resistencia, él tenía, y desde que fue acogido por ciertas personas que eran militantes del Partido Comunista en París, en Francia, pues él se le habían desarrollado, por supuesto, y perfilado unos pensamientos políticos importantes que tenían que ver con el Partido Comunista, con la doctrina comunista. Eso va a ser así hasta los años primeros 60. Eh, Como siempre, bueno, no me quiero perder, no quiero divagar. La pregunta es, ¿cuál es la obra de Jorge Semprún? Bueno, pues tiene esencialmente 2 obras. Bueno, hace teatro, pero hace también bueno, artículos en sitios importantes, porque a Jorge Semprún, como persona que podía pasar por francés, podía pasar por alemán, podía pasar por extranjero en España, o por español en España, se le encomienda la tarea desde el PC español en el exilio. Carrillo, la Pasionaria, le encomiendan la tarea de venir a reconstruir el Partido Comunista español y lo que hace en la clandestinidad en Madrid desde a partir de los años 50, digamos, 50. Y está ahí, pues, quiero decir que ese pensamiento político, por supuesto, él lo tiene, su escritura está al servicio de ese pensamiento político, lo que hace que muchas de las cosas que él escribe, que son como, por decirlo de algún modo, doctrinales, son a propósito de la fraternidad, a propósito del comunismo, a propósito de sus creencias políticas, puesto que es profundamente ateo. Entonces, las creencias al final son las creencias y tiene, o sea, una primera trayectoria, pero luego, a partir del año 64, empieza a poder escribir sobre el exilio, sobre el campo de concentración, y eso es ya donde yo soy más competente. Tiene una serie de libros
Bueno, hay uno que el tono parece interesante, que es previo, que se llama Federico Sánchez se despide de ustedes. Es un libro que escribe para decir al comunismo: habría que haber evolucionado, ¿por qué no queréis evolucionar? Es un poco poner las cartas sobre la mesa de lo que él entiende por un mundo en evolución y en constante superación. Y luego ya están su trayectoria como escritura concentracionaria, que es en la que yo soy experta. Hay una serie de libros que hablan de, a través de los argumentos ficcionados pero reales de su vivencia en el campo, pues pone de manifiesto su visión de la vida, del ser humano, de sí mismo, del hombre, de la política, de todos los pensamientos más relevantes de la condición humana, por llamarlo así. Esto filtrado por todo su aprendizaje. De hecho, el que se le caigan todo lo que tenía, todos los a prioris que tenía, todo lo aprendido que tenía a propósito del comunismo como algo magnífico que iba a salvar al hombre, pues él es un mito que se le cae cuando se enteró de lo que había pasado en Gulag, por ejemplo, de lo que había hecho Stalin. Él no tenía ni idea, él creía que la gente era como de una pieza y que, como él, que eran incapaces de traicionarse para obtener intereses que no tuvieran nada que ver con lo humano. Entonces, desde esa rotundidad en su ser, pues, bueno, le invitan a abandonar el Partido Comunista cuando él ya había hecho un abandono y cuando ya estaba preconizando que los fundamentalismos no eran buenos en ningún tipo de perspectiva. Ujú. Aurora, estabas hablando ahora de memoria y estábamos hablando de relación con la escritura, ¿no? Dime si me equivoco, pero creo que la escritura eh, testimonial, digamos, de Jorge Semprún llegó años más tarde de la salida de los campos. O sea, no fue algo inmediato, que yo sepa, dime si me equivoco. O sea, que hubo No, esta, ¿no? Esta cosa de tengo que escoger o hablo de esto o intento sobrevivir dejándolo de lado, ¿no? Y solo después llegó la posibilidad de que este silencio se hiciese palabra, ¿no? Y testimonio. efectivamente, estamos hablando de algo muy importante. Hay gente que piensa que Jorge Semprún tendría que haber empezado a escribir desde el primer momento, como hicieron otros. ¿Por qué no? Si tenía idea de escribir, pues que escribiera cuanto antes, como hizo Primo Levi, como hicieron los que fueran. Vamos, muchos, pocos, pero algunos escribieron y otros escribieron contando pues, sus memorias, como fuera. Jorge se sentía incapaz de escribir. Hay un neuropsiquiatra que es un crítico de la literatura actual, que es francés, que se llama Boris Cyrulnik. Este hombre ha seguido las enseñanzas de un inglés que fue el primero que habló de resiliencia y Boris Cyrulnik lo ha acuñado y le ha dado una significación concreta. Para Boris Cyrulnik, por su propia experiencia vital, que no es la de Jorge, pero que es bastante parecida, les salvan la diferencia de años, porque Cyrulnik es como 10 años menor o 12 años menor que Jorge. Y esa diferencia y la diferente experiencia de las cosas hace que pues Boris Cyrulnik ha tomado en consideración qué pasa con los golpes, con los traumas que la vida te da. Entonces parece ser, según Cyrulnik, yo lo creo desde mi estatus de resiliente, a mí me parece que eso es verdad. Hay gente que queda tan tocada por el trauma que, bueno, a priori pasan dos cosas cuando te sucede un trauma de estos que te condicionarán la vida entera. Tú puedes, a partir del trauma,
convertirte en un ser despreciable. Desde el minuto cero, como me han hecho daño, yo ya paso de todo y bueno, yo voy a ir a saco con todos los que me han hecho daño. Pero hay otra manera de encarar el trauma. Es que te quedas sobrecogido y te quedas en estado de shock durante un tiempo en el que el silencio se te impone y luego ya, pues a lo mejor por los condicionantes externos o por la gente que te rodea o por lo que fuera, llegas a poder contarte y convertirte en una especie de espectador de la víctima que fuiste. Entonces, ese paso es el paso, es el camino que va desde el trauma hasta tu posibilidad de empezar a decir. Eso es el camino que te conduce a superar lo vivido, pero no superarlo para olvidarlo, sino superarlo porque te constituye y desde ese momento tú eres una persona más completa, más capaz, más buena, más empática, en la que puede florecer lo mejor del ser humano porque siempre va a estar a la escucha del desfavorecido. Yo creo que este es el caso de Jorge y creo que los 20 años, los 18 años que van desde su salida del campo hasta su primer libro de este tema, que es El largo viaje, pues yo creo que es el tiempo que él necesita, su tiempo de silencio. Su tiempo de silencio. Cyrulnik decía en una preciosa entrevista en la radio que oí hace 5 años, le preguntaban, ¿y cómo es que Primo Levi se suicidó? Que lo contó todo y lo contó y lo contó y se suicidó. Y Jorge Semprún, por ejemplo, no se suicidó y fue un hombre feliz. Y decía Boris Cyrulnik, de verdad, a mí me parece que es la clave del asunto. Decía, mm, lo que hizo Primo Levi es acarrear el peso de su dolor y ponerlo sobre papel antes de poder con ello y de poder digerirlo. E inmediatamente al cabo de, en cuanto hace la obra bueno, había sobrevivido, tuvo una nueva mujer y unos nuevos hijos, o sea que proyectó vida hacia adelante que le había sido arrebatada en el campo, pero se suicida porque no ha hecho el trabajo de resiliencia, porque no ha podido curarse de todo el trauma que sufrió. Mientras Jorge se dedica a cuidarse, se dedica a curarse cuando está aquí en Madrid reconstruyendo el Partido Comunista, cuando está traduciendo en la UNESCO, cuando está haciendo todas las actividades que hace y bien arropado por sus seres queridos. Entonces va superando el trauma y luego va contando y se va empoderando del trauma que cuenta. Se va empoderando como espectador para mayor beneficio de todos nosotros, porque se convierte en un ser de primer orden y magnífico, sin que por eso quiera yo decir que Primo Levi no fuera un ser de primer orden, que por supuesto lo era. Lo que pasa es que no pudo con el dolor del trauma, es lo que les diferencia. Ujú. Aurora, el otro día estaba escuchando una entrevista de Semprún de hace muchos años, por supuesto, y el periodista le preguntaba algo sobre cierta forma de pesimismo que le parecía haber visto, no sé si en alguna obra o en concreto, ¿qué? Y me llamó mucho la atención la respuesta de Semprún. Estaban hablando de la condición humana, de la concepción filosófica, digamos, del hombre, ¿no? De Semprún. Y Semprún dijo, pesimismo ninguno, ninguno. Fue clarísimo diciendo que no había ninguna forma de pesimismo en su manera de ver y que obviamente había visto cosas horrorosas, había visto el mal absoluto, digamos, pero él decía, en el mismo contexto, en la misma situación, he visto también el bien. Y entonces decía ningún pesimismo en mi manera de concebir filosóficamente, ¿no? La vida. Y me pareció súper interesante. Me gustaría tener tu opinión sobre esto.
Yo creo que no era pesimista. Hombre, está claro que era un hombre un poco, bueno, un poco o más, era melancólico, había perdido a su madre muy pronto, fue su primer trauma, Mm, del que no se pudo curar, porque yo no sé cómo se cura a un niño de 8 años de que se le muera su madre. mm, Es muy bello en un libro en el que cuenta, es su libro cuarto que yo he estudiado, en el que habla de su infancia, se llama Adiós, luz de verano, sobre un poema de Baudelaire que va encajando en Las flores del mal, va encajando el poema y va desarrollando a partir del verso del poema que está elaborando, pues va avanzando en el discurso. Y entonces habla con mucha timidez y con mucha franqueza de un momento en el que su madre, él debía tener 6 años, le pilló en la habitación de los padres oliendo una combinación de su madre. Y seguro que es la primera adoración hacia la mujer que tiene él. Él era un hombre retraído, era tímido, tímido, casi enfermizo, como su padre mismo. Y yo creo que era excesivamente elegante y no creo que cuando se enfrenta a las situaciones terribles, él las aborde desde la infelicidad. Yo creo, por ejemplo, hay escenas en el campo de concentración que se narran a lo largo de los libros, porque los libros son una sucesiva retoma y reposicionamiento desde el que es cada vez que escribe un libro, porque van pasando muchos años, y entonces cuenta a veces las mismas cosas, pero a veces desde diferentes puntos de vista. Yo he leído trozos en los que, por ejemplo, está asistiendo a un moribundo en, entre las inmundicias más exageradas, gente que se está muriendo de gastroenteritis por allí. Y el elevado grado de acercamiento al alma de esas personas. O sea, yo no creo que eso sea pesimismo. O sea, eso es apostar por la vida de una forma tajante. De hecho, si algo me enamora en él, que por supuesto vivo enamoradísima de él, es esa elegancia y esa elegancia moral, esa manera de entender, de separar lo aparente de lo real, porque lo aparente no es nada. Y a mí me conmueve profundamente su experiencia humana vivida en el campo y cómo lo encaja, cómo encaja, cómo se hace cada vez el profundísimo ser que es. Y luego además cómo le repulsa, por ejemplo, en los años 50 últimos 50 que es invitado a un balneario, no sé si en Checoslovaquia, no recuerdo bien dónde, y por el aparato comunista europeo y ve, o mundial, y ve el grado de emulación del mismo poder al que él ha rechazado tanto por parte de los poderosos comunistas, a los que él creía que iba a poder admirar hasta el final de sus días, pero que no son materia. El que muere de diarrea sí es materia de admiración allí y en el campo, al que tiene la mano a quien lee versos y mientras muere. Y era así, porque es que era así, él era un intelectual así, in misericordia. Y luego, cómo le repugnan ciertas cosas que para él no valen nada y que tienen solo que ver con el poder y lo material. mm. Aurora, Semprún es obviamente español, pero lo hemos dicho, vivió en París su adolescencia y hizo, de hecho, bueno, su carrera en París, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, resulta que la mayor parte de la obra de Semprún está escrita en francés. También escribió en español, pero digamos que la mayor parte está escrita en francés.
y el francés no era su lengua materna, aunque obviamente llegó a un nivel de dominio como si fuese su lengua materna, ¿no? Me gustaría hablar de este tema contigo porque además tú eres intérprete, eres traductora, o sea que tienes una sensibilidad, ¿no?, hacia este tema muy profunda, obviamente. Y entonces me gustaría preguntarte, qué significó para Semprún escribir en una lengua que no fuese la suya y qué opinas de esto? Quiero decir, a mí me parece que cuando nos expresamos en lenguas distintas salen matices distintos de nuestra identidad, ¿no? No sé si estás de acuerdo, me gustaría saber qué opinas. Sí, hay estudiosos del tema de la utilización de la lengua por parte de los que llegan a tierras de exilio. Todo depende bueno, depende de muchísimas cosas. Yo entiendo perfectamente, creo que tiene que ver con la edad. Si Jorge Semprún, en vez de tener 14 o 13 años cuando se fue de España, si hubiera tenido a lo mejor 42 o 41 para hacer la inversión de 14, que no eran 14, era algo menos. Bueno, pues yo creo que hubiera sido distinto porque el empoderamiento de la propia lengua materna hubiera sido diferente. ¿Qué pasa? Que el lenguaje, eh, en realidad, es muy difícil responder a esta pregunta. Eh, yo sí quiero, sí estoy en el corazón de Semprún porque Semprún está en mi corazón. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que los dos idiomas, como muy bien has dicho, Manuela, sirven para cosas diferentes. Él decía que el español le parecía una lengua muy cursi para expresar, lo decía abiertamente, por eso lo repito, pero adoraba esa lengua y cuando la verdad es que cuando él escribía, por ejemplo, algún poema que escribió en español, dan un poco de risa porque son un poco como ingenuos desde el punto de vista del español. Claro, él no era Lorca ni era pues nadie a ese nivel. De hecho, pues su poesía es, pues, está bien, ¿verdad? Pues está bien, pero no llegará nunca a ser estudiada como poesía que merezca la pena ser estudiada a nivel mundial. Entonces, el trabajo que tienes cuando te vas fuera, el trabajo que haces sobre la lengua de acogida, te empodera de la lengua de acogida por encima de todo. O sea, el trabajo de empoderamiento bueno, depende de quién seas y depende a lo que vayas, pero es muy probable, o sea, yo veo, por ejemplo, hay varios autores, estoy pensando en Ionesco, estoy pensando en Kessel, estoy pensando en Bellivor Colí, estoy pensando en multitud de autores, bueno, Andrei Makin, estoy pensando en muchos, muchos autores que esa lengua prestada del país de acogida les ha permitido tener unos recursos formales a nivel de profundidad intelectual que su propia lengua tal vez no les hubiera dado. La lengua extranjera que se aprende con el sentido francés de appréhender, o sea, te la coges para ti, la sometes. Es una mera curiosidad, pero cuando yo estoy con mis amigos franceses, muchas veces dicen, oh, contigo siempre está le petit Robert, el diccionario ese conspicuo, por medio, y contigo siempre tenemos que aprender no sé qué del participio pasado. Pues claro, porque nos hemos tenido que empoderar con mucho, mucho esfuerzo. Entonces, también el sentido del ritmo, de la música, bueno, él no era muy musical, Jorge, pero tenía una abundancia tal de recursos intelectuales, escriturales, que hicieron que fuera un vergel su prosa. Su prosa es como transparente. Leer su francés es uno de los gozos más impresionantes. Leer bueno, hay traducciones que yo no he tenido, yo no las he leído en traducido porque puedo acceder al texto en lengua original. Pero de verdad que su escritura en francés es digna de mención porque
eh, mm, va a por algo y no ha llegado y vuelve para atrás y vuelve a ir y da otra vez pasos para atrás y vuelve a ir. Y si te dejas llevar ese ir y volver, llegas a un extremo que según vas leyendo con él su escritura, en muchos casos dices, ay, no me acuerdo de cuando yo leí Paludo de Andrés Gide, a ver, tendría que pararme a leerlo ahora. O así, siempre son pistas de lo que tal vez es lo que hace James Joyce con el Ulises, que no he sido capaz de terminar de leer porque es excesivo para mí, pero precisamente Jorge no es excesivo para mí. Jorge, puedo con él, me dejo llevar me abre la cabeza. Quiero decir, cuando digo me digo, es capaz de abrirnos la cabeza en ese enamoramiento que tiene él hacia la palabra y hacia la condensación, como dice Derrida, el pensamiento se expresa en la palabra, o sea, sin lenguaje no hay pensamiento. Y eso el francés es una lengua que nos lo permite de una forma muy preclara. Así como en español se habla un poco de más de todo, más florido, más coloreado. Cursi, que decía él, que bueno, hay que estar o no de acuerdo con él, pero el francés es una lengua que pensando y hablando en francés te lleva a elaborar la reflexión primera. Y eso él lo hace con la escritura. De verdad es un placer leerle en francés. Es el dominio que tiene de esa lengua y ese carácter como líquido, ese carácter tan transparente, tan acuático de su escritura es realmente interesantísimo. Ujú. Aurora, ¿cuál es tu libro preferido de Jorge Semprún, si hay uno? Es un... Bueno, pues tengo tres ¿Mm? libros preferidos de los seis que trabajar para la tesis. Tengo tres que son, bueno, yo creo que si alguien no conoce a Jorge Semprún, el primer libro que hay que leer de él es La escritura o la vida. La Ujú. escritura o la vida, cuando salió La escritura y la vida, que salió en el año 99, no, 94, perdón. En el año 94 sale La escritura o la vida y está considerado como lo que cierra la trilogía con los dos precedentes sobre el tema de los campos de concentración. Eh, Parecería, la prensa opina, o sea, el mundo crítico opina en Francia, porque aquí pues está menos, aunque lo tradujo Tusquets en el acto, o sea, se tradujo para Tusquets en el acto, pero y está, a mí me encantó cuando lo leí. Y digo, claro que leí ese libro en español, me lo regaló una alumna, sí, por Tusquets, sí, por la editorial Tusquets. Bueno, pues ese libro cuenta, eh, claro, del 94 hacia atrás al 44, desde el 44 al 94 han pasado 50 años. Ha tenido ya 50 años de resiliencia y dos libros, o sea, de silencio, digamos, 18 de resiliencia absoluta y dos libros, uno del 64, El largo viaje, y Qué bello domingo del 80. Entonces, hay 50 años que le separan del campo de concentración. En ese momento, mm, el yo que escribe no se parece, bueno, sí, claro que se parece, es la evolución del yo que vivió aquello, pero no es el yo que vivió aquello con las heridas. Entonces, es una obra como de madurez. Y desde ese punto de vista es un libro perfecto para llegar a entender qué piensa, cómo hace, qué transmite, por dónde va. Luego hay otro libro, el siguiente da como la razón a los críticos, o sea, a partir de ahí
a los críticos franceses. A partir de ahí, como que ya lo ha escrito todo lo que tenía que ver con el campo de concentración. O sea, con la vida con el Holocausto, con la Shoah, con el genocidio, con todas estas cosas. Que cada uno puede tomar la palabra que quiera porque cada una representa una realidad absoluta de todo el compendio que fue lo de la Segunda Guerra Mundial y lo del nazismo. Entonces, en el libro cuarto, Adiós, luz de veranos, es donde del año 98, 1998, del otro día prácticamente, bueno, para mí del otro día, eh, resulta que este libro es en el que él habla de su infancia de Madrid y, bueno, hasta el momento en que se va al Maqui a hacer la resistencia. Entonces es su infancia y su primera juventud hasta que empieza el desastre de asumir pues el maqui, de asumir, él era activo, él iba a matar soldados alemanes al maqui, no iba a divertirse, o sea, vamos. Entonces, cuando luego va a la cárcel, luego, bueno, pero eso no está contemplado aquí. Aquí lo que está contemplando es su primer exilio, su primer desenraizamiento, su primer quién es y cómo llega a ser, bueno, pues el chaval ese que se va a la resistencia. Es muy bello porque, claro, te pone en antecedentes personales de decir, pues este hombre lo tenía todo para no hacer lo que hizo, para conformarse, ya que era la élite, podía haber siendo una persona que no le interesase lo social, que no le interesase. Entonces es muy interesante ver cómo él entiende la vida y de dónde le viene lo que entiende. Ese es el segundo libro que yo recomiendo, pero además en ese orden. Y luego hay un tercer libro que es el póstumo, que yo no sé en qué hubiera quedado. Es de 2012, murió en el 11, y es un libro que seguramente está sin rematar, aunque aparentemente está rematado. Es un libro en el que habla de la tortura. Él pues tenía muchas fobias. Una de las fobias que tenía es a que le hicieran una ahogadilla en una piscina porque le habían hecho ahogadillas en la bañera en la cárcel para que cantase. Y entonces para que confesase y para que delatase a sus amigos, cosa que no hizo. Y lo que reivindica contra toda una leyenda que no es bien pensante que hay, sobre todo en España, de cosas que tal vez no hizo, pero que hacen como que hizo, pues él reivindica el silencio mientras la tortura. Reivindica de una forma muy clara el silencio de él y de gente como él, gracias a los cuales seguramente se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial. Ganar por quienes la ganaron, por los no fascistas. Sí. Por cierto, habla en este libro, en el de su vida, de su infancia, habla también de la decepción que supuso para él ver que Hitler gana la guerra, perdón, pierde la guerra y nadie hace nada contra el fascismo en España. Lo dejan estar, el fascismo en España. Y para él pensaba que estaba luchando también por eliminar el fascismo que se había impuesto con un golpe de Estado. Piensa que va a llegar el momento en que se le retire el poder al fascismo en España. Y eso es una decepción, pues claro, que le hace venir a rearmar el Partido Comunista, etcétera. Estos tres libros recomiendo. El último se llama Ejercicios de Supervivencia y es interesantísimo. El silencio del hombre para salvar al hombre. Ujú. Sí. Aurora, muchísimas gracias. Ha sido un gusto realmente hablar contigo porque además se te ve tan apasionada, tan enamorada. Has usado tú esta palabra antes y me parece preciosa, tan enamorada de este autor, de su obra. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber hablado conmigo hoy de Jorge Semprún. Muchas gracias a ti. Hasta Gracias. muy pronto, gracias. Chao. Gracias.